como comenté en la presentación, antes de la República y del Imperio hubo una monarquía. Sí. En este episodio no vamos a tratar la monarquía, vamos a tratar estos dos periodos posteriores. Pero bueno, me gustaría enfatizar un poco qué pasó con la monarquía. El último emperador fue Tarquinio, si no me equivoco, Sí. el soberbio. Mm. Gobernó con puño de hierro, lo echaron a patadas. Sí. Y a partir de ahí ya se formó la República, ¿no? Sí, así Y la es. primera pregunta que te quiero hacer un poco es acerca de la República y su forma de gobierno. O sea, ¿qué forma de gobierno tenía la República? ¿Qué tenían? ¿Una corte, un parlamento, un presidente de la República? ¿Qué era exactamente? Pues a ver, la República Romana tenía varias clases sociales, como en la Edad Media, y digamos que el presidente del gobierno era el cónsul, que el cónsul es a lo que todo senador político aspiraba. Y luego el Senado era como si hoy en día fuese las Cortes Generales. Era gente influyente, eran patricios, que los patricios eran gente adinerada, que venían ya de gens, que las gens eran familias ya con un apellido. La gens Juan, por ejemplo, como mi apellido, que ya vienen con un nombre, con dinero, con poder, con tierras, y a ser senador no accedía cualquier persona. Incluso el ser senador a veces tenías mucho más poder que el propio cónsul, vaya. En plan, podías llegar a presionarle con tus ideologías, porque al final tú movías todo el dinero de Roma. El cónsul, quieras que no, era el presidente. Pero si, por así decirlo, todo el parlamento está en contra del presidente, el presidente no puede hacer nada. Claro. Y una pregunta, ¿la sociedad romana qué se dividía? ¿En patricios, como bien dijiste, pueblo llano, esclavos o...? Sí, así es. Sí, Sí, ¿no? sí, estaban los plebeyos, los esclavos y los patricios. Los patricios, como lo expliqué antes, era la gente adinerada, con tierras, como la burguesía en la Edad Media y la nobleza y tal. Estaban los esclavos, que era gente sin ningún derecho, que era lo más bajo que había, y eran propietarios de gente con dinero. Y luego estaba la plebe, que no hay que confundirlo con gente pobre. La plebe era simplemente el pueblo llano. Trabajadores, ¿no? Eran trabajadores, simplemente, sí. Vale. Vamos a ir a yo creo que uno de los periodos, uno de los sucesos más remarcables de la República fueron las guerras púnicas. Hubo tres, si no me equivoco. La primera donde tomaron Sicilia. La segunda donde fue más por el territorio español, creo. Sí, sí. Y la tercera que fue en África. Sí. ¿Me relatarías un poco cómo fueron estas tres guerras? Sobre todo la segunda y la tercera, que yo creo que son las más remarcables. Sí. A ver, la primera no tiene mucho misterio. Simplemente Roma se quiso expandir hacia Sicilia. Y nada, simplemente, bueno, lo consiguió tal. Pero donde me gustaría recalcar es en la tercera. Bueno, en la segunda quisieron ampliarse hacia Hispania. Pero la tercera, yo creo que es la más importante y la que más curiosa me parece, porque Cartago estaba en el norte de África, estaban cerca de Roma y en ese momento estaban sumisos a Roma. Entonces, tenían una ley impuesta por Roma en la que no podían atacar a nadie sin permiso de Roma, ni defenderse siquiera. Y hubo un momento que un aliado de Roma atacó Cartago y eso provocó que ellos no pudieran defenderse. Porque claro, un aliado de Roma está atacando a Cartago, que es enemigo político de Roma. Así que les pedían, porfa, quiero defenderme de este, y Roma decía, no. Entonces el otro ejército avanzó hacia Cartago, así a sus anchas, y los otros no ponían resistencia. Y eso fue lo que hizo estallar la Tercera Guerra Púnica. Que al no poder defenderse, declararon la guerra a Roma para poder defenderse de estos invasores. Tuvieron una fácil superioridad los romanos respecto a los cartagineses. Cartagineses, sí. Sí, a ver, está claro que en la Tercera Guerra Púnica Cartago estaba ya muy debilitada. Era sumisa a Roma. Tuvo que declarar la guerra a Roma porque no tenían que defenderse. O sea, era declarar la guerra a Roma para poder defenderse de esos atacantes o dejarse ser conquistados por unos atacantes que realmente eran inferiores a ellos, pero no podían defenderse porque eran aliados de Roma los otros.
Entonces, la opción más viable, como todos opinarán, yo creo, es, mira, me defiendo de esto, y que luego sea lo que sea contra Roma. Y efectivamente, Roma asedió la ciudad y literalmente duró una semana.